Hola y bienvenidos a nuestro pequeño podcast sobre la nueva escuela mexicana. Soy Guillermo y mi compañera Mariana. Ambos somos estudiantes de la Escuela Normal Experimental de Tula Chico. Estamos actualmente en el sexto semestre de la licenciatura en Educación Primaria. Y hoy venimos a hablar sobre la NEM desde nuestra experiencia como practicantes y como normalistas. Tenemos una pequeña serie de preguntas que ambos vamos a ir respondiendo. Voy a empezar con mi compañera, yo le voy a preguntar y después ella me va a preguntar. Mariana, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué es la nueva escuela mexicana para ti? Bueno, desde mi perspectiva, la nueva escuela mexicana, pues como normalista dentro de la teoría, es muy significativa. Ahora, dentro de la práctica es algo muy diferente, muy complejo, por así decirlo, porque no en todas las escuelas en las que uno está practicando se puede llevar a cabo o se lleva a cabo. ¿Por qué factores? En primer lugar, existen docentes ya en servicio que aún no la comprenden del todo, tienen como que dificultades y pues aún están como que lidiando con ello o aprendiendo a asimilarlo para poder ponerlo en práctica. Otra es la actitud. Hay una buena actitud en esa parte, pero en contraparte están los docentes con mala actitud o con poca iniciativa más bien, los que pues tienen una idea errónea de que la nueva escuela mexicana es lo mismo que otros planes de estudio y pues como es lo mismo, ellos siguen trabajando bajo este programas anteriores o toman ideas de programas anteriores o bien se queda en una enseñanza algo tradicionalista. Pero si a mí me lo preguntan, como soy nueva generación del plan 2022, de hecho somos la primera generación que va a egresar, la nueva escuela mexicana para mí como normalista sí es un gran cambio. Algo complejo sí, porque pues primero debemos cambiar nosotros si queremos ver un cambio en los demás. Y Ok. pues ahora te pregunto a ti, Guillermo, ¿qué es la nueva escuela mexicana para ti? Bueno, para mí es como que esta transformación que pretende el nuevo gobierno que entró apenas en 2018 y que se le está dando continuación sobre la transformación social desde la educación. Es decir, nosotros ya no solo vamos a ir a ver lo que hay en el aula y ya, sino que también tenemos que ver qué hay afuera y qué cosas de lo que hay afuera podemos usar para llevar ese aprendizaje a los niños, o por el contrario, que los niños lleven su aprendizaje a la mejora de su comunidad. Es más bueno, el regreso de esta propuesta de educación socialista que se dio con el presidente Lázaro Cárdenas en su momento y se está intentando regresar, la cual es ver la transformación social desde la educación, ya sea desde los diferentes niveles, desde básica hasta media superior. Incluso nosotros también hemos tenido algunos proyectos de colaboración y más que nada, y de colaboración con nuestra comunidad de prácticos, o ya sea en la comunidad de la Chico, o ya sea en pequeños desfiles o con marchas significativas como la que tuvimos del Día de la Mujer, me parece, o de la no violencia contra la mujer. Es más que nada eso, llevar lo que nosotros sabemos a la transformación social. Y bueno, la siguiente pregunta es, bueno, Mariana, ¿cómo ha sido tu experiencia con la NEM? Desde lo que es el trabajo hasta lo que es no, desde lo que es la teoría hasta lo que es la práctica. Ok, bueno, inicio con la teoría. En lo que la teoría respecta, pues trabajar con la NEM ha sido algo novedoso, ha sido algo innovador. Sí, es mucho aprendizaje, porque pues desde la teoría nosotros tenemos que conocer de pies a cabeza la NEM, los campos formativos, sus enfoques, ejes articuladores y cómo trabajar con cada uno de ellos. Por ejemplo, en la planeación, pues ya cada uno de nosotros va tomando una metodología y adaptándola a la manera de trabajar. En ese caso, las metodologías yo he utilizado aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos comunitarios.
solamente esas dos. Si me preguntas por las otras dos, sí conozco parte de la estructura, sin embargo, en la práctica no la he llevado a cabo. Por lo tanto, no te puedo decir como que qué resultados se obtienen. Basado en problemas, he logrado detectar que, por ejemplo, en primer año, en los años menores, sirve mucho para la reflexión o para que los niños te participen más. En proyectos comunitarios sí se puede, solo que no lo he aplicado en primer grado, ese yo lo apliqué en cuarto grado. Y pues sí ves participación por parte de los papás por el proyecto que yo estaba utilizando. Y más que nada en proyectos comunitarios sirve mucho, desde mi experiencia, yo lo veo así, sirve mucho para cuando tú quieres empezar a involucrar a la comunidad, a los padres de familia, agentes educativos, agentes externos, pero que influyen en la educación de la escuela primaria. Es una metodología muy buena. Este, ¿Qué podría decirte ya de la práctica? Bueno, ya te mencioné un poco, pero en la práctica, por ejemplo, a veces tengo como que una contradicción entre la manera de trabajo que yo he llevado a la manera de trabajo que tiene el docente titular en ese momento. Hay ocasiones en las que sí se puede vincular o sí ambas trabajamos bien, ambas partes, pero en otras veces no. Yo me he tenido como que adaptar a la forma de trabajo que pues el docente titular tiene en ese entonces. ¿Por qué? Porque incluso las alumnas y alumnos ya están muy arraigados a una manera de trabajar. Entonces, cuando uno llega con algo diferente, algo novedoso, sí les gusta, pero cuando uno se va o termina el periodo de prácticas, es como que pierden ese ritmo que llevan con el maestro y pues es una dificultad para el docente. En lo que a ti respecta, no sé qué es lo que vas a decir tú acerca de tu experiencia con la NEP. Ok, para mí, bueno, trabajar con la NEM sí ha tenido ciertas dificultades y ha tenido ciertos logros. A mí siempre he tenido la buena o la mala suerte de que me dejen solo. Entonces, por lo general, yo no tengo que acatarme a ninguna manera de trabajar. Entonces, yo sí puedo aplicar la teoría al 100% como nos la enseñan en la normal. Es decir, trabajar desde el contexto de los niños. Pero como he cambiado de comunidad muchas veces, tengo que hacerlo más desde el aula. Lo que hago es, el día que hagamos observaciones, ver más o menos qué cosas tienen y qué cosas no tienen mis niños y buscar en el programa sintético. Y ya del programa sintético adaptar los PDAs y los contenidos para mi planeación. Y ya de ahí pasando a lo que es eso en lo teórico. Adaptar lo que es del contenido, lo que es del plan nacional a mi planeación, acorde a las necesidades de aprendizaje o las necesidades que hay en el entorno. Pero ya la práctica ya es otra cosa, porque si bien sí he tenido problemas porque llevo las cosas como van, llevo mi planeación y al final resulta que no queda. Y como es este enfoque de que ya no tengo ninguna actividad que seguir a ras, puedo improvisar, porque sí he improvisado mucho, desde el problema que surja. Una vez estábamos hablando sobre vida saludable y me empezaron a preguntar sobre qué eran los carbohidratos, me parece. Y yo la verdad no me fui preparado sobre que me preguntaran eso, entonces me tocó buscar. Y ya de eso, ya de esa búsqueda, hacer más actividades sobre qué eran los carbohidratos, para qué servían, en qué nos afectaban, si era bueno consumirlos en exceso o no, o dónde se encontraban. Entonces la NEM nos da esta libertad de poder trabajar lo que queramos siempre y cuando vaya acorde a nuestros alumnos y a los temas que nosotros vayamos a aplicar. Y pues sí, me ha dado mucha libertad a comparación de lo que se hacía en otros planes, que era nada más lo que viene aquí en el libro, es lo que vas a poner, es lo que vas a enseñar, y no hay nada más, y lo que dirían tus alumnos, pues no, pero no siempre, y ahora ya no, ahora ya priorizas el diálogo, que tus niños te puedan decir, que tus niños incluso te digan qué quieren aprender y qué les puedes llevar tú. Ya se considera más los intereses de cada uno. Ujú. Es los intereses de los niños y lo que nosotros como docentes tenemos que aprender y que enseñarles. Y pues esa es esta libertad curricular que se nos da. Ok. Ese punto creo que ya quedó. Vamos a pasar al punto 3 que ya lo hemos estado mencionando indirectamente
sobre qué dificultades has tenido tú de tu experiencia trabajando con la NEM. Mm, bueno, al inicio era dificultad, pero ahorita ya lo domino. Vincular los ejes articuladores, por ejemplo, con qué campo formativo y con qué problemática. Ya ahorita con los ejercicios que estábamos viendo, ya lo entendí mejor y creo yo que ya no va a ser dificultad el ciclo escolar que viene. Otra, pues ya la mencioné, la manera de trabajar o de cómo llevar tu trabajo y al mismo tiempo no interrumpir o no afectar el trabajo del docente titular, porque pues cabe destacar, somos docentes de información, entonces aún no podemos tener como que no un control, sino no tenemos el 100% del grupo a nuestra disposición, por así Ujú. decirlo. Entonces no, sí hay libertad, pero pues hay que considerar al otro, al docente titular que nos está prestando el salón. Otra dificultad, bueno, a partir de ella radica la aplicación, porque en muchas ocasiones me he visto en la necesidad de modificar los cierres de proyectos, de modificar algunas actividades, porque pues mi docente titular tiene otras que realizar, entonces me he visto la necesidad de cortar los tiempos, modificar unas, quitar otras, agregar, pero pues ya eso radica más en la flexibilidad que tiene uno en la planeación, más que nada así la he resuelto. Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso, yo desde mi experiencia ha sido más el diseño de actividades, porque como ya no tenemos, por así, un libro que nos diga esta actividad para este trato y esta actividad, si sobra tiempo haces esta, ya no tenemos eso, sino que tenemos que diseñar nuestras actividades. Bueno, tengo que, sí, bueno, todos diseñamos nuestras actividades desde cero. Y ahí es donde me ha costado, porque a veces digo, es el campo de lenguajes, qué actividad puedo hacer si tengo este otro tema. Y sobre todo si va acorde también al eje articulador que voy a trabajar. Entonces al principio pues sí ha sido muy, muy difícil porque es como que muchas cosas en una actividad de a lo mejor 20 minutos o 10 minutos. Pero ahorita poco a poco, así con la experiencia y con la práctica, he ido mejorando estos aspectos porque ya no se me dificulta tanto diseñar una actividad y también pues a veces investigo más para, ya sea en redes sociales como TikTok o en otras aplicaciones, actividades que puedo aplicar con mis niños para llevar a cabo un aprendizaje significativo. Y por lo general para esto lo que hago es la aplicación de un diálogo o de debates entre nosotros, donde yo les llevo la explicación y a ellos me van como que cuestionando y a yo les voy respondiendo, pero yo también les voy cuestionando. Entonces este diálogo y en el que los niños pues se sienten con esa libertad de poder hablar y poder expresar lo que ellos saben sin temor a ser juzgados. Y creo que en eso sería todo en esta pregunta por mi parte. Y creo que pasamos a la segunda, que ya es un poco más de lo que se organiza, no, la cuarta, perdón, que es lo que más, bueno, es más organizativa sobre, bueno, te pregunto, María, tú que has estado creo que en 2 o 3 escuelas, Eh, tres, en tres, desde de eh, tres. ¿de qué manera, bueno, si es que lo han aplicado en alguna de las tres, estructuran su plan analítico en alguna de estas escuelas o en las 3 escuelas en las que has estado? Logré, de las tres escuelas, logré verlo en dos. En la primera que estuve, pues ya no nos dio tanto el tiempo, como estamos en periodo de observaciones, nada más vimos como que parte de, pero no alcancé a ver eso. Pero en lo que respecta a las otras dos, sí te puedo decir que coinciden o son semejantes en el aspecto de que lo toman a inicio del ciclo escolar. Ah, ¿de qué manera? Tienen una jerarquización de problemáticas y pues a partir de esta jerarquización consideran la necesidad que hay en cada grupo. Un ejemplo, voy a mencionar lugares. En Talismán, tomaban una problemática, por ejemplo, comprensión lectora, y evaluaban en qué grupos existía, predominaba uno. A partir de ello, pues ya decían, no, pues para esto podemos agarrar, pero si tú bien recuerdas, porque también estuvimos en Talismán, Ujú. no utilizaban contenidos como tal, No, sino era que más decían, vamos a tomar esta y vamos a hacer como que un proyecto a nivel escuela y ya cada uno, ya sea bien antes o después de realizar el proyecto, va a darle seguimiento con sus actividades de grupo, con su planeación. Por lo general casi siempre se trataba así. Pero lo que yo noté que
no, no se retomaba después, sino que ya hasta que se realizaba el proyecto. O cualquiera, de hecho era con cualquier actividad, sino ahorita que no más recuerdo. Evaluaban cómo salió la actividad, qué problemática hubo, y a partir de ello, pues ya agarraban otra problemática. Eso es en Talismán. Por ejemplo, ahorita en Cacahuatán, sí, igual lo retoman a inicio del ciclo escolar. Solamente que ahí ya pueden notar el ciclo pasado, que ya empieza cada uno por fases, se agrupan y dicen, bueno, tenemos tales problemáticas en este grado. ¿Con qué contenidos? Ahí sí ya empezamos a agarrar el plan sintético, empezamos a sacar el desglose de contenidos y ya ver cada uno cómo la va a aterrizar en la planeación. Ahora bien, si se le da seguimiento a los consejos técnicos posteriores, eso no lo he logrado ver, pero sí he logrado determinar que ya ahí se va abordando por fase, no se aborda como que un proyecto en general a nivel escuela, ya va más, un poquito más separado. Bueno, en mi caso, en la escuela de la actual no lo hacen como tal, pero en la primera que estuve de prácticas, que fue en Chico, en la Sarabia, sí lo hacían como tal un proyecto. Primero en el consejo técnico se ponen todos los maestros y ya buscaban como que una problemática en común. Por lo general, cuando llegué creo que era alimentación saludable. No, me equivoco, eran emociones. Cuando muy llegué eran emociones. Entonces lo que hicieron, ya está la problemática, vamos a dividirnos por grupos, los de primero, los de segundo, los de tercero, divídense y ahora sí, vayan a su programa sintético y busquen un contenido y un PDA que vaya acorde a a la problemática desde sus grados. Entonces ya iban los maestros, incluso a nosotros nos incluyeron en ese proceso de búsqueda, de poder buscar los PDA y los contenidos, y ya que teníamos nuestro PDA y nuestro contenido, ahora sí, bueno, ya tienen esto, ahora busquen un proyecto en los libros de texto que vaya acorde a la problemática y vaya acorde a los PDA y vaya acorde a los contenidos que ya eligieron. Entonces allá ahí vamos nosotros a buscar en el libro, en los tres libros, a buscar un proyecto, bueno, en cada libro buscar un proyecto que fuera acorde a la problemática. Y era como apenas estábamos iniciando, creo que estábamos en el tercer semestre y no habíamos como visto casi nada de lo que era un plan sintético. Sí nos costó mucho. Entonces ahí seguimos buscando, nos tardamos creo que casi todo el consejo técnico buscando un libro, un proyecto que fuera acorde a eso, pero al final sí. Y ya después de eso, cada maestro se encargaba de plasmar su planeación ya acorde a las necesidades de sus niños. Bueno, ese era el objetivo, pero ya de ahí se iban a buscar las famosas guías que conocemos en las escuelas. Y el actual no lo hacen un plan estético así como el que hacen en las Arabias, sino es al inicio como que el ejercicio bueno, cuando muy llegué, que fue el año pasado, nada más fue como que un ejercicio como de práctica de cómo se debe de adaptar el plan sintético a la planeación, y fue eso. De ahí cada maestro tiene pues esa libertad de elegir las problemáticas que quiera acorde al aula, o si quieren unirse y hacer un proyecto en conjunto, pues tienen esa libertad, pero no tienen esa obligación de hacerlo por parte de dirección. Bueno, creo que eso se quedó. Ahora vamos con la 5, que es bueno, Mariana, te pregunto, ¿de qué manera has adaptado el currículo y las estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades de tus estudiantes? Bueno, empezando por el currículum, no siempre retomo el contenido como tal. ¿En qué sentido la dificultad? Por ejemplo, hablando de saberes y pensamiento científico, en el plan analítico me mencionaba que los niños debían manejar cantidades superiores a 100. Así lo manejaba. Pero ¿cómo lo adapté? Porque yo me di cuenta que cantidades de 3 cifras aún no utilizaban, entonces empezamos a ver cantidades menores, que 50, empezamos a ver decenas, empezamos a ver unidades, desglosar cada una. Pero pues, siendo sinceros, en 2 semanas es muy poco tiempo como para que ellos lo asimilen y lo apliquen. Sí logré presentarlos, lo conocieron, las relacionaron, que con un color las unidades, con otro color las decenas. Y estamos empezándolo a ver con dibujos, no solamente que tomara las fichitas, porque con ellos manejé unas fichitas. Estaban relacionándolo con dibujos y ya iban a pasar al conteo, a separarlo por agrupaciones.
Ese es un caso de necesidad, por ejemplo, académica. Ahora, necesidad emocional, en este ciclo escolar que viene sí me quiero enfocar más en ello, porque del diagnóstico que realicé, pueden notar que hay niños que pues por la carencia o la necesidad emocional que llevan en ese momento, no se concentran durante clases. Entonces, aparte de lo que ya tengo para lo del proyecto que hay que realizar de, para el de titulación, quiero manejar emociones, pero ¿de qué manera puedo yo adaptar el currículo para que ellos puedan lograr expresar lo que sienten? Porque, o sea, llegan a la escuela y no lo dicen con la maestra, no lo dicen. O sea, una vez me tocó sí que me lo contaran, pero porque al niño lo vi yo solito hasta atrás de su vaca a la hora del recreo, que no quería salir a comprar. Yo me preocupé porque lo primero que uno piensa, a lo mejor le hicieron algo, le ocurrió algo ahorita durante clases, yo no lo observé, le perdí la atención y no lo observé, pero no, él me empezó a platicar que eran situaciones de sus papás y que por eso él se sentía triste, que no quería trabajar, no se sentía muy desmotivado para hacer las tareas. Entonces me di cuenta que ahorita las emociones sí influyen mucho y es otra adaptación próxima que yo voy a hacer en mi currículum, en este caso la planeación, para poder incluirla. En lo que a ti respecta, pues no sé cómo lo hayas adaptado o estás pensando algo a futuro. Yo como tal, el currículo por lo general lo copio y pego como tal en mi planeación. Lo que hago es que en el transcurso ahora sí, de la semana de prácticas voy viendo como que, ok, hay que adaptarle esto, hay que ponerle esto, porque si bien el diagnóstico te puede arrojar algo, pero por lo general llegamos ya una semana o 2 semanas después, entonces ya los niños por lo general tuvieron o un avance o un retroceso en la problemática que estaban superando. En mi caso, esta vez fue sobre la conducta. Mis niños, cuando yo los dejé, tengo tercer año, tenían muchos conflictos, se peleaban casi todo el día, se habían groserías y todo, entonces puse el currículo como tal y hice mis actividades. Oh sorpresa, cuando llegué, sí habían conflictos, pero ya no habían tantos, ya eran como que menos, o sea, el docente ya había intervenido en eso. Entonces lo que hice es, ok, voy a seguir como voy, pero conforme voy avanzando voy viendo que cosas de cambio. Entonces ya fui avanzando y ya fui viendo que, ok, hay menos problemas, pero ahora ya sé más a fondo que los causantes de estos problemas son de estos dos niños. ¿Por qué? Porque se sientan muy juntos o porque no se caen bien. Entonces, bien, voy a moverlos para acá y voy a empezar a hablarles sobre hay que llevarse bien, la buena convivencia, el establecimiento de reglas. Bueno, las reglas ya como tal ahí en el salón, pero es como decir, bueno, hay que cumplirlas y hay que poner sanciones a quien no los haga. Y para esto, por lo general, pues, como lo mencioné, hago mucho el ejercicio de lo que es el diálogo, les voy preguntando, ¿no? Pues a ti qué te gusta vivir así, te gusta tener un salón de clases así, entonces, ¿por qué podemos hacer para mejorar? Por lo general, bueno, por lo general, la adaptación va conforme voy avanzando. No lo hago antes ni lo hago después, es conforme voy avanzando, voy adaptando mi currículo. Y ya ahorita para futuro, yo tengo, la problemática de que mis niños no conocen nada de su contexto, no conocen ni la historia, ni cuándo se fundó, ni por qué. Entonces lo que quiero hacer es introducirlos desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar en mi currículum, porque ahora ya van a ser cuarto, ir a mi currículum y ver más o menos los contenidos que vayan acorde a esta problemática, pero también sin dejar de lado otras cuestiones. Entonces es más como que hacer esta interdisciplinariedad de poner el contenido que acorde al tema que voy con los otros temas como la escritura o ciencias naturales. Bien, vamos bueno, este tema ya quedó. Vamos con la pregunta 6. Esta, bueno, igual la hemos ido mencionando poco a poco sobre qué dificultades y logros has tenido, bueno, al trabajar con las metodologías que se proponen en el plan, desde ABP, AS, ABPC y STEAM. Ok, eh, empiezo con las dificultades. No he aplicado, por ejemplo, la de ASI y STEAM porque aún no las asimilo.
Entonces, en este ciclo, si puedo y si me permite y nos adaptamos a la manera de trabajar con la docente titular, pues las voy a tratar de poner en práctica. Porque considero que el aprendizaje servicio, pues sí me va a ser útil ahorita. Porque pues yo no trabajo mucho con los papás. He platicado, he logrado entablar conversaciones a raíz de que pues los papás llegan por sus niños y ahí se presenta alguna situación y ya platico con ellos. Profundizado tanto no he podido. En otra dificultad que podría decirte que tuve al inicio fue, por ejemplo, cuando utilicé la de ABP, porque tenía yo que partir de un problema, pero pues ya a partir de que conocía más el grupo y realicé el diagnóstico, pues ya pude determinar como que algún problema en específico y abordar a través de ello. Por ejemplo, cuando yo estaba en Talismán, traté de hacerla basada en problemas, pero pues como nada más hacíamos observaciones y todo, solamente íbamos por momentos, entonces el problema o problemas que yo veía en ese momento al observar ya no era el mismo cuando yo ya llegaba o ya llegué a practicar por periodos cortos de tiempo, o sea, ya cambió. En ese entonces, ahí, ¿cómo lo resolví? Pues durante la práctica, pues fui modificándole a la planeación. Pero pues te digo, fue durante. ¿Qué me ha permitido, por ejemplo, la de basado en problemas ahorita que ya le agarré un poquito más cómo va la cuestión? Me ha permitido que los niños participen, me ha permitido que los niños reflexionen, sobre todo ahorita que están en primer grado. La mayoría de mis niños les gusta muchísimo participar, hablar. Entonces, cuando estamos en un tema, me preguntan algo más relacionado al tema y ahí es donde viene, por así decirlo, una dificultad cuando yo no te conozco el tema. Ahí sí haría otra dificultad porque a veces te lo mencionan en el momento y tú no sabes qué contestar. ¿Qué hago en eso entonces de la siguiente clase o en el momento si puedo investigar? Se aborda. Si no, en la siguiente clase se retoma y adapto las actividades a partir de esa duda que tenían ellos. Ya con eso inicio. Y bueno, sería por lo pronto lo que te puedo mencionar. Ujú. Bueno, desde mi experiencia, igual iniciando en las dificultades, bueno, siento que todo fue como que al principio, porque era tanto nuevo como para nosotros, era nuevo para nosotros, era nuevo para los maestros titulares y era nuevo para los maestros de la normal, entonces nadie sabía qué hacer y no nos queda nada más que pues ir, acuérdate que echando a perder se aprende. Al principio pues a la que le agarré al principio fue la ABP, porque siempre he partido de un problema. Cuando estaba en Talismán, partí de los conflictos, porque Talismán es una zona un poco muy conflictiva, entonces dije, bueno, voy a llevar este conflicto a los niños. Y partiendo del conflicto, tuve ese logro de que los niños se volvieron más participativos, porque ya, bueno, el docente con el que estaba no llevaba la NEM como tal y seguía con el plan 2018 todavía. Entonces cuando llego yo con una problemática situada, un problema real que ellos conocían y que ellos vivían todos los días, ya la participación se disparó. Y al momento de preguntarles sobre qué podemos hacer o han vivido una situación, era de que todos los niños participaban y levantaban su mano y decían, no, pues así, yo he vivido esto, yo he vivido el otro. Entonces ha sido ese logro de que de grupos en los que no había nada de participación, he obtenido que todos los niños quieran participar y dar sus opiniones porque ven que es algo que ellos ven todos los días o que ellos viven. Es en el caso de ABP. En AS, que es la otra que he utilizado, bueno, solo he utilizado ABP y AS, aprendizaje de servicio, esta sí me costó un poco más porque no, bueno, yo tampoco tengo mucho contacto con los padres de familia. Más que nada porque no llegan a la escuela a ver a sus hijos, nada más como de que llegan a la puerta y ya no hay ningún tipo de contacto, ni buscan otra cosa para ver cómo va mi hijo o algo así, no les importa. Entonces, eso me ha causado dificultad porque si quiero partir de una problemática comunitaria y darle este servicio que propone la metodología, no lo he podido lograr al 100. Entonces lo que hice para adaptarlo fue dar un servicio dentro de la escuela. Como lo hice la última vez fue hice carteles. Bueno, siempre han sido carteles sobre el medio ambiente. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hacía con los niños? Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la contaminación y la basura. ¿De dónde viene la basura? ¿De dónde vienen los plásticos?
Y decía, no, pues viene de las sabritas, viene de los helados, de los platos desechables, ok. ¿Y qué podemos hacer? No, pues dejar de consumir esto. Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a salir a la escuela, bueno, a los patios y a las canchitas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar basura, la vamos a recoger, vamos a agarrar dos botes y en este van a ir los plásticos y en este van a ir los papeles. Y en eso los niños salen emocionados y salen con esta energía de ya no vamos a estar dentro del salón y vamos a estar afuera. Y para ellos es como un juego, pero ahora sí que mientras juegan, aprenden y le brindan este servicio comunitario a su escuela. Y como que se vuelven un poco más conscientes de lo que cuesta realmente levantar la basura a lo que a solo tirarla y ya. Entonces sí se van como que dan, sí he tenido ese logro de que como que dicen, si tiro basura, alguien más la tiene que recoger, si se tiene que ensuciar y se va a cansar. Entonces para que esto ya no pase, pues le hago su trabajo más fácil y ya voy y lo tiro en un bote de basura. Entonces los he hecho más conscientes de su entorno. Esa ha sido mi experiencia. Ujú. Sí. ¿No tienes algo más que decir? Sino para que ya pasemos a la pregunta 7. No, No, creo que ok. es interesante. La pregunta 7 dice, ¿cómo han cambiado tus estudiantes en términos de motivación, interés y participación del aprendizaje? Bueno, creo que ya lo mencioné un poquito. Han cambiado respecto a la participación. Han cambiado respecto a la participación y a la vez se han sentido más motivados por las estrategias y por la metodología y el material didáctico que he empleado en su momento. Les llama mucho la atención que pues para querer interactuar con él, pues yo quiero participar. Y respecto a intereses, pues he tomado, por ejemplo, lo que a ellos les gusta para adaptarlo con las clases o lo que vamos a ver o de lo que vamos a hablar, para que pues ellos se mantengan motivados y participen más. Ya, creo que eso sería todo de mi parte, sí. Bueno, mi experiencia, mis estudiantes sí se han motivado bastante cuando llego con estos nuevos materiales o con esta nueva forma de trabajar, a diferencia de lo que tienen los docentes, que es nada más como que llegar, dar las clases y ya, adiós. No, yo conmigo, pues ellos sí han como que se motivan más al saber, bueno, puedo decirle al maestro lo que sé sin temor a que me grite o sin temor a que me juzgue. También y también veo sobre sus intereses, ¿no? Me dice, no, pues maestro, yo aprendo de esta forma, ¿no? Sí, no, yo aprendo de tales formas, ¿no? A mí me gusta hacer las divisiones así, pero la maestra me dice que no las haga. Entonces yo le digo, no, pues hazla como tú puedas, porque pues al fin y al cabo es como tú aprendes y si la operación te sale bien, pues no tiene que haber ningún problema. Y también darles como que esta libertad de expresarse, de no ser tan represor con ellos, les da esa motivación de decir, ok, puedo decirle al maestro lo que me incomoda o lo que no me gusta de cómo él aprende y no se lo va a tomar a más, sino que lo va a mejorar. O incluso puedo decirle al maestro que nos gustaría hacer esta actividad y lo vamos a hacer en otros días o podemos jugar mientras aprende. Entonces sí, la nueva escuela mexicana sí me ha permitido cambiar grupos grises a grupos alegres varias veces. Bueno, y creo que ya pasamos a la última pregunta de lo que es sobre nosotros, sobre nuestra experiencia antes de ir con nuestra invitada. La pregunta 8 que es bueno, te pregunto Mariana, si consideras que la NEM está generando cambios significativos en la educación. Desde el contexto donde, bueno, voy a tomarlo, por ejemplo, de los contextos en donde he estado. Sí he logrado ver cambios, pero por ejemplo cuando uno lleva su seguimiento de sus actividades o cuando uno trabaja determinadas actividades, porque quieras o no, el comportamiento de los niños cambia. Cuando estás tú, a cuando llega el docente titular, por ejemplo, si con el docente titular es más, un poquito más riguroso o rigurosa, los niños te lo saben y ya como que se inhiben, se cohíben, ya no quieren hablar. Y cuando está uno, no, quieren estar participando, quieren estar hablando o proponen hacer alguna actividad. Entonces,
En ese aspecto, con las alumnas y alumnos he notado ese cambio, el cambio de comportamiento, de actitud, de que algunos se muestran más participativos con iniciativa. Ahora, respecto, por ejemplo, ya hablando a nivel escuela, aún no he visto cambios como tal. En algunas escuelas sí han tratado de llevarle el seguimiento, pero en otras o se pierde el seguimiento o no se lleva. Ya sea que el seguimiento se pierda porque hay un desconocimiento o una falta de dominio de la NEM y sus ejes y por eso ya se pierde. O al contrario, hay escuelas a las que le llevan, por ejemplo, capacitan al supervisor de la zona y el supervisor de la zona es el que reparte la información, ¿no? Entonces Ujú. llegan con la información a la escuela, lo conocen, pero no lo llevan a cabo, ya sea porque no le entienden o porque están más cómodos con la manera de trabajo que tienen, que ven una nueva y en lugar de resultar de ser algo que los motive a cambiar o a motivar o modificar su práctica, prefieren estar así, como que en un tipo zona de confort. Entonces, desde los aspectos de los alumnos y los aspectos de la escuela son los cambios o no un cambio que verdaderamente se vea desde los maestros. En resumen, si nosotros como maestros en formación o en servicio ponemos el ejemplo y damos un cambio, va a haber cambios. ¿Por qué? Porque uno como docente en formación, pues sí, puede uno cambiar o modificar o tratar de contagiar a los demás, pero si los demás tampoco te apoyan y permanecen en una zona de confort, no, por más que tú quieras llevar o guiar o motivar a otros, no se va a poder con la ayuda de uno solo, así como dice el dicho, de granito en granito se junta todo el mar. Entonces, pues, si quiere muchísima participación por parte de todos. No. Bueno, yo he visto un cambio por lo menos en la primaria en la que estoy, sí he visto como que un cambio. Porque antes, no sé si te das cuenta, pero cuando estabas tú en la primaria era como que los del sexto, los del cuarto, los veías como que muy arriba y por lo general no había como que tanta convivencia. Yo en mi primaria veo que eso como tal ya no se ve, porque ahora los de cuarto van a hablarle a los de tercero o los de segundo van a hablarle a los de sexto sobre lo que están aprendiendo. Entonces se ve como que ese espíritu de comunidad dentro de la escuela. Ya no se ven tanto como el más grande al que debo admirar, sino como uno más, alguien más de mi comunidad, es alguien como yo. Eso respecto a lo que es con los niños. Ahora, lo que es respecto a lo que imparten los docentes, ahí sí no he visto tanto cambio, porque ya lo mencionaste, varios maestros solo por la comodidad que tenían en los planes anteriores, van a internet con esta facilidad que tenemos y en vez de buscar nuevas formas de llevar la enseñanza, buscan las mismas formas con las que ellos habían enseñado y este cambio que se intenta hacer con la NEM no se puede lograr porque el docente va y ya descargó sus actividades o ya fue, ya compró las guías para que los niños sigan trabajando como antes y este cambio pues ya no se puede ver. Pero sí han habido pequeños cambios respecto a este sentido de comunidad y de fraternidad entre los niños, pero de ahí respecto a los maestros, la verdad es que sí deja mucho que desear, la verdad, como, bueno, no todos, porque han habido maestros que sí han adaptado la NEM como tal, pero la gran mayoría sigue con esta de querer seguir con lo viejo y no darle abrirse a lo nuevo. Bueno, entonces creo que eso quedaría con la pregunta ocho. Además, tengo algo A más ver, que argumentar, es a que ver. ahorita me acordé no sé si recuerdas lo del capítulo 2 que hablaba de la pedagogía crítica, algo así. Al Ajá, sí. inicio la mencionaban, por ejemplo, como una receta. Tenías, no sé, un cocinero, una receta para un postre sencillo. Que el cocinero nuevo, pues como no tenía conocimientos ni nociones acerca de otras maneras de cómo realizarlo, pues sí, lo seguía al pie de la letra. Estaba a un nivel intermedio que pues tenía la oportunidad ya sea de seguir la receta al pie de la letra o de como que hacer ensayo y error y probar con alguna otra forma para obtener esa receta, ¿no?
y ya después ponían hasta acá el cocinero experto que tenía varias maneras, seguir la receta, prueba y error con esa receta, o bien que sea reflexivo, que sea crítico y que tome en cuenta todo lo que ha pasado anteriormente para crear algo que le funcione verdaderamente a él. Y creo que así es esto. La escuela mexicana tiene como que diferentes enfoques y todo, pero hay diferentes perspectivas de cada docente. Nuestra perspectiva como docente en formación, la perspectiva tal vez de un docente que apenas está iniciando, que le acaban de dar su clase y que tiene un par de años, por así decirlo, y la perspectiva del docente que ya tiene, ¿qué será?, unos 10, 20 años en servicio. Estas tres, pues yo lo relacioné con esta imagen que nos daban de la receta de cocina. O sea, viene siendo lo mismo. Sí, solo que no siempre la experiencia de los docentes que llevan más años hace que la calidad de la educación que imparten por lo general sea buena. Porque De por lo hecho, general, también por eso entraba ahí y después te mencionaba la reflexión. O sea, que sí es buena la experiencia y todo, pero pues hay que estar abiertos a escuchar o a conocer lo nuevo, porque ahora sí que no todo lo, ¿cómo es? No todo lo nuevo es malo, malo y no todo lo viejo es bueno, algo así. ajá, algo así. Entonces, Algo así, otra vez al revés. Pero sí, por lo general, sí se ve como que ese egocentrismo o ego de los docentes más grandes, tú como normalista llega y dices, no, pues esto se hace así. Varios maestros sí se enojan si les dices cómo hacer las cosas, es como tú que me vas a venir a enseñar si apenas estás en lo normal. Y eso es lo que no nos deja tal vez lo que ellos no aprenden y nosotros desde lo poquito que sabemos le podemos enseñar, no podemos hacerlo porque ellos nos alejan. ujú. Bueno, en mi caso, mi primera experiencia que tuve al practicar fue buena, fíjate, porque la maestra no era egocéntrica, sino que ella me decía, yo ya pasé por donde tú estuviste, entonces entiendo y te doy el espacio, pero al mismo tiempo, si tú crees que hay algo que yo debo mejorar, también dímelo, dijo, no nada más, yo te voy a decir que debes cambiar, que debes hacer y que no. Yo también debo hacer los cambios y pues a veces yo no los logro ver. Entonces es algo que a mí me quedó muy, muy marcado y que dices tú, hay pocos maestros así. Sí, igual mi maestro titular actual, sí es así, es como de, ok, te doy la libertad de que tú trabajes y pues él se queda a verme porque dice, pues, tal cosas que a lo mejor yo no sé, pero tú sí sabes, entonces me quedo a verte para aprender desde tu perspectiva. Pero sí me ve, bueno, como tal, ¿no? Pero el maestro antes de él sí era como de que, trabaja como tú quieras, aquí está lo que estaba trabajando y era una planeación bajada de internet y ya él se iba y ya no regresaba hasta la hora de receso o la hora de salida. Entonces es como de que, ay, profe, ¿qué está haciendo con las niñas? Bueno, creo que de este tema ya quedó. Bueno, nosotros nos pusimos en contacto con una compañera de la escuela Fray Matías de Córdoba, de Tapachula, de la licenciatura en Educación Especial, y nos va a venir a hablar ahorita sobre su experiencia con la NEM, cómo es trabajar con la NEM desde las las necesidades educativas especiales. Y ahorita Bueno, en estos momentos nos encontramos con Dafne Díaz. Ella es alumna del sexto semestre de la licenciatura en Inclusión Educativa. Gracias, Dafne, por estar con nosotros y aceptar la invitación de mi compañero Memo. Y pues Dafne ahorita nos va a contestar unas preguntas desde la perspectiva de su licenciatura. Bien, Dafne, la primera pregunta dice así: ¿cómo se trabajan temas como la interculturalidad, la discapacidad y la inclusión en la educación? Bueno, pues como bien sé que desde el marco de la NEM, pues estos temas se abordan desde un enfoque humanista, equitativo y con base a los derechos humanos. Eh, la NEM promueve una educación integral que reconoce y valora la diversidad del alumnado. Como por ejemplo, desde la inclusión se trabaja desde la planeación, la evaluación y la gestión escolar, obviamente eliminando prácticas excluyentes y promoviendo ambientes escolares accesibles, equitativos y seguros para todos los estudiantes.
Como siguiente pregunta, tenemos ¿cómo se abordan las barreras y los obstáculos que enfrentan los estudiantes con necesidades educativas especiales en la nueva escuela mexicana? Bueno, pues por lo que tengo entendido es que la NEM reconoce que las barreras para el aprendizaje no solo se encuentran en los estudiantes, sino también en el entorno educativo. Por ello, se promueve más que nada el uso del DUA, la detección de barreras, el trabajo colaborativo entre docentes y familias y la accesibilidad física, comunicativa y curricular. Ok, bueno, por último, ¿qué recomendaciones darías tú o harías para mejorar la implementación de la educación inclusiva en la nueva escuela mexicana? Bueno, considero que para fortalecer la implementación de la educación inclusiva, pues sugiero impulsar la planeación desde el DUA en todos los niveles educativos, favoreciendo la participación de todos los estudiantes, así como también fortalecer los equipos de apoyo, como bien sabemos, el equipo de USAER o CAM, y generar una cultura escolar inclusiva, promoviendo actividades de sensibilización entre alumnos y docentes, y pues también si se puede con familias. Bueno, muchas gracias por aceptar y por responder nuestras preguntas, porque nosotros como practicantes de primaria, la verdad sí nos cuesta mucho lo que es la educación inclusiva, en especial cuando son barreras muy fuertes, como lo que puede ser un niño con autismo o con hipersensibilidad auditiva, que a mí ya me tocó en su momento y la verdad me costó mucho trabajar. Y es bueno conocer otras perspectivas. Mariano, no sé si quieres algo que agregar. Sí, quería preguntar algo, pero no sé si se puede. Es que me llamó la atención esa palabra que dijo del DUA. De que, Ajá, el DUA es el diseño universal para el aprendizaje. Más que nada se usa en las planeaciones. Bueno, se pueden integrar, al menos en mi licenciatura, pues cada que elaboramos una planeación debemos de tomar siempre en cuenta el DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, que hace referencia a los alumnos. en el DUA ustedes ponen, como quien dice, actividades, estrategias, lo que ustedes consideren pertinente en todo caso, ¿no? Ajá, tomando en cuenta ello, porque el DUA trae 7 principios y de acuerdo a los principios, pues vamos tomando en cuenta las actividades si en realidad favorecen al alumnado. Claro, tomando en cuenta la condición del alumno que está dentro del aula. Ok, muchas gracias. Es que sí me llamó la atención esa palabra. Está curiosita, por eso. Bueno, creo que eso sería todo por nuestra parte de nuestro podcast. Mariana, ¿no? ¿Quieres decir algo? Muchas gracias, Dafne, porque pues a pesar de los tiempos y a lo mejor la incomodidad que te puede hacer sentir, nos apoyaste. No, nada que agradecer, un gusto poder ayudarlos con las preguntas que me hicieron. Gracias. Igual esta es la despedida de nuestro último podcast sobre la nueva escuela mexicana. Muchas gracias por habernos escuchado, aunque sean cositas pequeñas que nosotros sabemos, es bonito compartir. Mariana, no sé, unas palabras de despedida del podcast ya para. Este podcast se hizo con la intención de pues conocer dos perspectivas, la perspectiva de la institución educativa, que por eso nos está acompañando Dafne, y la perspectiva pues desde la educación primaria, todo pues en el marco de la NEM. Muchas gracias y hasta luego, adiós.